Oración del día. Bello y amantísimo Dios Todopoderoso, grande eres, grande es tu amor y tu misericordia, Señor. Grande eres porque no venimos a quejarnos, venimos a agradecerte, venimos a ser bendecidos por todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y por llenarnos cada día más y más de todas las cosas buenas que solo tú tienes. Gracias, Señor, por este maravilloso día. Muchas veces venimos a ti quejándonos, reclamando muchas cosas, pero no nos damos cuenta que realmente debemos vivir agradeciéndote, Señor. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense ustedes de toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos, misericordiosos, los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también le ha perdonado a ustedes en Cristo. Cristo nuestro Señor Todopoderoso, que nos ha perdonado de nuestros pecados. Muchas veces vivimos la vida enojado, buscando pretexto para siempre estar de una forma como a Dios no le agrada. Calmémonos, pensemos un poco antes de contestar y decir algo. Señor Dios Todopoderoso, tú eres el que todo lo puede. Tú eres el que nos bendice, el que restablece tu reino. Dios detesta las quejas. Vamos a poner prudencia en nuestras vidas. Vamos a tratar de saber bien cómo tranquilizar. Leamos la palabra del Señor en la Santa Biblia. ¿Cuántos son los versículos que nos hablan de cómo transformar nuestras vidas, de cómo cambiar, de cómo ser diferentes? Señor, cámbianos, transfórmanos, bendícenos. Hoy venimos a ti, Señor, presentando una oración de transformación, de reclamar y decir no más queja en nuestras vidas. Vamos a venir ante Dios diciendo: Dios, estamos bien porque estamos contigo. Tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos amas y tú nos llenas de todo el amor que solo tú sabes darnos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos guiarás, nos bendecirás, nos llenarás de todo el amor que solo tú nos puedes dar. Protege a nuestra familia, protege a nuestros hijos, protege nuestro trabajo, protege nuestras finanzas, protege nuestro ministerio. Bendícenos, Señor, sabemos que tú estás ahí. No más queja, no más reclamos a ti, Dios. No más reclamos a los demás. Seamos ejemplo de Cristo, siendo transformado, cambiado y siendo mejores seres humanos. Permitamos que solo Dios sea que nos guíe de la mejor forma por medio de su Hijo Jesucristo, quien se sacrificó en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Todo esto te lo presentamos en el nombre de tu Hijo maravilloso Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén.